Esta era una tarde sombría, donde los cielos poco a poco se oscurecían. Los soldados romanos injuriaban y se burlaban del Hijo de Dios. Los judíos, siendo testigos de todo esto, mas los principales acusadores, seguían gritando a voz en cuello que Jesús, el Hijo de Dios, esté sobre una cruz crucificado. El llanto de unas pocas personas presentes era sordo entre tanta multitud. Ahí también estaba su madre junto a la cruz y el discípulo a quien él amaba, siendo testigos del sufrimiento del Salvador del mundo. Bajo estas circunstancias, hubo una escena en esa triste tarde en la que nadie probablemente escuchó una conversación entre los tres personajes que estaban colgados en el madero: los dos ladrones y Jesús. Uno le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro malhechor le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Los dos malhechores realmente habían escuchado la oración que Jesús hizo a su Padre por las personas que lo habían crucificado. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, esto nos da a entender que solo uno de los malhechores entendió realmente que Jesús era el Salvador del mundo, porque le pidió a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa acción de humildad y reconocimiento de su pecado ante Jesús como Hijo de Dios que hizo este malhechor, hizo que Jesús le perdonara y le dijera: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón es realmente una acción o actitud que todo cristiano y toda persona debe practicar desde el momento que reciba a Cristo Jesús como su Salvador. El diablo siempre quiere contristar al Espíritu de Dios en nuestras vidas, poniendo rencillas entre familiares o hermanos, aún en la iglesia que asistimos, y sembrando un sentimiento de orgullo para no pedir perdón o perdonar. Esto, por consecuencia, trae divisiones en nuestras iglesias y familias, y sabemos que lo que viene de Dios siempre trae unidad, paz, reconciliación y buenas relaciones. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra en Hebreos 12:14. Desde que nos convertimos o desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Satanás está ahí para tentarnos, poniendo en nuestra mente prejuicios, pensamientos de mal acerca de la otra persona. Nos recuerda sus defectos, traumas o malas experiencias que hayamos tenido en el pasado, y eso limita en gran manera a desarrollar buenas relaciones. Lo maravilloso es que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Eso lo encontramos en 1 Corintios 10:13. Hay muchas personas que no pueden predicar o hablar acerca de este tema, porque en el fondo de su corazón todavía tienen un poco de rencor u orgullo, y eso hace que no puedan avanzar y mucho menos hablar de perdonar cuando ellos todavía no lo pueden hacer. Yo le agradezco a mi Dios por haberme guiado y haberme ayudado a perdonar a las personas que me ofendieron y me dañaron, así como yo también pedí perdón cuando ofendí a alguien. Cuando leemos Génesis, vemos a un personaje que marca la diferencia con respecto al perdón. Sufrió el hostigamiento de sus propios hermanos y después ellos mismos lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, pero nunca se imaginaron volverlo a ver. José, después de muchos años, volvió a ver a sus hermanos. Él estaba en todo su apogeo y llegó a ser gobernador de todo Egipto. Después del rey, era José la máxima autoridad, y con tan solo una orden o unas pocas palabras podía vengarse y destruirlos. El faraón le había dado todo el poder en la tierra de Egipto, porque Dios así lo quiso. Sin embargo, sus hermanos vinieron a él por necesidad, por la escasez de alimento que había en todo Egipto y Canaán. José nunca se aprovechó de la situación de sus hermanos.
sino que los perdonó de todo corazón. Incluso trajo a toda su familia a vivir con él. Podemos ver en José a un hombre de Dios que, a pesar que sufrió mucho porque sus hermanos lo vendieron, no tuvo en su corazón un lugar para el rencor, sino que les perdonó, olvidando todo el pasado. Reflexionemos y tengamos el mismo carácter que tuvo José. Entonces quiero hacerte una pregunta. Si alguna vez tus hermanos o un familiar te han ofendido o te han hecho mal alguno, ¿estarías dispuesto a perdonarlos o ya los perdonaste? ¿Estarías dispuesto a seguir el ejemplo de José? ¿Quieres ser bendecido como José? Entonces que tu corazón no tenga prejuicios y esté lleno de perdón. Dios es el más claro ejemplo de perdón, porque nosotros como seres humanos merecíamos la condenación del fuego eterno. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Y a pesar de ello, Él nos dio un abogado para que, por medio de Él, podamos ser perdonados y así escapar del castigo eterno que es el infierno. Agradezcamos a Dios por la oportunidad que nos da para acudir al perdón por medio de su Hijo Jesucristo. Muchas veces es difícil comprenderlo por parte nuestra, porque como humanos que somos, nos es difícil asimilar que Jesús pueda perdonar completamente mis pecados o perdonar tus pecados. Y entonces, por eso nos cuesta perdonar también a nosotros. Y a veces hay cosas que no nos dejan avanzar. Y por eso veo mucha gente que escribo que comenta que no pasa nada, que nada cambia, que mi matrimonio sigue igual, que ya no sé qué hacer con mi hijo. Porque a lo mejor hay cosas que hay que quitar y a veces eso no permite que llegue la bendición. Nos cuesta entender que Jesús perdona todos nuestros pecados completamente. Como dice la palabra, los has echado al fondo del mar y ya no se acuerda de ellos. Es por eso que nosotros, en gratitud a ese super perdón que recibimos, debemos ser imitadores de Jesús, perdonando también, sí, perdonando a todos los que nos ofenden. La palabra de Dios nos lo demanda. Y entonces, hay situaciones en las cuales nuestro corazón quedó ahí dañado por rencor o por odio, pero te ha costado perdonar. Te ha costado perdonar a algún familiar que te hizo daño, mamá, papá, hermanos o hijos, no sé. O tal vez una persona que nos ha hecho ese daño físico o emocional y vos quedaste marcado o marcada con eso. Algunas palabras que fueron dichas hacia nosotros y que nos marcó en lo más profundo del alma. Cuando alguna de estas situaciones toca nuestras vidas, crece una plantita espiritual que se llama rencor u odio. Entonces ahí es donde usted tiene que poner en práctica esta herramienta para que llegue la bendición y se llama perdón, ¿sí? Practicar el perdón, este perdón con el cual Jesús también te abraza a ti y te perdona. Yo hoy te quiero enseñar 4 clases de perdón, que sabiendo esto vamos a poder obtener esa bendición que tanto esperamos. La primera es perdonarse a uno mismo. Hay situaciones que producen desilusión de nosotros mismos. Tal vez en ese momento cuando pensaste que podías cumplir tus sueños y de la nada no lo lograste. O tal vez en algunos aspectos físicos que a ti no te gustan, no te agradan. Y por ese motivo te autocastigas y no te puedes perdonar. O por algunas actitudes malas hacia con las demás personas y no te lo perdonas. Para perdonarse a sí mismos no deben olvidar su pecado, sino cada vez que lo recuerden pensar en lo misericordioso que fue el Señor al perdonarnos. La segunda, perdonar a otros. Las heridas duelen y a veces mucho.
Dios siempre quiere que pasemos por alto las ofensas de las personas. Eso nos dice en su palabra. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Eso dice en Proverbios 17:9. Entonces, recapacitemos y perdonemos las faltas que muchas personas nos puedan hacer, con intención o sin intención. Y más aún si Dios nos dice que cubramos la falta, es decir, que pasemos por alto, no será fácil. Pero en obediencia a su palabra y sobreponiendo a nuestras emociones debemos hacerlo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, versículo 31 al 32. Tampoco seremos jueces para que las personas que no pueden perdonar, porque la palabra lo dice. No hay que ser jueces, ni juzgar a las personas que no pueden perdonar. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico capítulo 19, versículo 17 al 18. La tercera es perdonar a Dios. Sí, así como te digo, perdonemos a Dios. Hay veces que por las cosas que nos pasan en la vida humana, automáticamente le echamos la culpa a Dios, solo porque estamos viendo con los ojos humanos. Pero si lo vemos con los ojos espirituales, podemos ver a un Dios obrando en nuestras vidas y eliminando todo lo que Él sabe que nos va a hacer mal. Por ejemplo, cuando ves uno de tus sueños caerse a punto de lograrse, ahí cuando ya lo tenías y se te escapa de las manos, y ahí le echamos la culpa a Dios y decimos, Dios no está conmigo, Dios se olvidó de mí. Si estuviera conmigo esto no me pasaría, y empezamos a cultivar la semilla del rencor hacia Dios. Y en realidad, si ese sueño se te derrumbó, déjame decirte que es porque no era la voluntad de Dios obrando en tu vida, sino la tuya. Y Dios no quería eso en tu vida, y es difícil entender esto, pero una vez que aprendes a entenderlo, lo ves con ojos renovados y es realmente maravilloso. La cuarta es el perdón de Dios. En este punto quiero abrir 3 ítems que debemos de tener en cuenta para poder recibir el perdón. El primer ítem es confesar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Lo primero es expresar y reconocer las cosas malas que hemos hecho y decirlas a Dios. Él conoce todo y ya lo sabe, pero nosotros necesitamos aceptar en humildad delante de Él que le hemos fallado. Este paso de confesión abre la puerta para que su perdón fluya y nos alcance. El segundo ítem, arrepentirse. Cuando nos arrepentimos, expresamos el dolor que nos causa ver los errores que hemos cometido, y eso nos impulsa a hacer los cambios necesarios para comenzar a actuar como Dios quiere. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 9. Y el tercer ítem es creer en Jesús. Debemos creer en Jesús porque solo en Él tenemos salvación. Necesitamos creer que Jesús es Dios, que a través de su muerte en la cruz y su resurrección somos salvos y reconciliados con Dios.
Una vez que podamos cumplir o poner en práctica los 3 puntos anteriores, prepárate. Primero, porque vamos a poder tener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y segundo, porque vas a tener el perdón de Dios. Así como dice Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ya conociendo estos 4 puntos, sabemos cuáles son los tipos de perdón que debemos de tener en nuestras vidas, pero ahora te quiero enseñar cuál es el tipo de perdón que más agrada a Dios. Es uno solo: el perdón por iniciativa propia. ¿Y qué características tiene? Primero, es el perdón que sale de nosotros por amor, sin que la otra persona tenga que humillarse para rogar perdón. Segundo, es el perdón que se otorga por misericordia, o sea, sin que la otra persona se merezca el perdón. Y tercero, es el perdón que se da sin que la otra persona ni siquiera se dé cuenta que tiene que pedir perdón. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. San Marcos 11, versículo 25. Quiero cerrar este mensaje con una oración. Acompáñame, cierra tus ojos y repetí conmigo. Padre, gracias. Gracias por esta enseñanza que me fue impartida. Ayúdame a ser un perdonador. Perdóname por las veces que sentí rencor. No quiero ser un juez. Deseo que mi vida se llene de misericordia y de amor. Quita todo rencor y resentimiento de mí y coloca allí comprensión y perdón. Quiero perdonar así como tú me perdonaste a mí por medio de tu Hijo. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo acepto que eres mi suficiente Salvador. Y a partir de hoy declaro que soy una nueva persona, llena de perdón y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por escuchar a Dios. Que Dios te bendiga.